Imagínense no solo trabajar 40 horas a la semana en lugar de 48 horas en México, sino también recibir el doble de aguinaldo en diciembre. Bueno, pues ese es el debate sobre esta prestación laboral que ha tomado un giro inesperado con la propuesta de duplicar el monto de lo que recibiríamos precisamente de aguinaldo. Pero, ¿qué implica realmente esta iniciativa y qué tan realista es? Vamos a ver de qué se trata esto. Miren, para nuestros amigos que nos miran de otros países en donde el aguinaldo, por cierto, no existe, porque no es que todos los países del mundo den aguinaldo. Eso lo descubrí a la mala cuando emigramos aquí a Canadá. Y, oye, ¿y el aguinaldo? ¿El qué? No, si bien No, te va, hermano. hay reparto de utilidades. Ya Un bono. sí les explicas qué es eso. No, pero ¿por qué te tendríamos que regalar dinero? No, aquí no hay eso. Bueno, por ejemplo, aquí en Canadá no existe el aguinaldo. En México el aguinaldo, en cambio, es un derecho laboral establecido que corresponde a 15 días de salario. Este año, Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, un diputado de Morena, propuso un cambio que ya está sonando en el Congreso. Aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días, o sea, el doble. Esa justificación, fíjense que sí tiene bastante lógica. Resulta que en más de medio siglo, la Ley Federal del Trabajo no ha actualizado esta prestación del aguinaldo ni un solo día, en 50 años. Entonces, mientras que la economía y las necesidades de los trabajadores han evolucionado, por supuesto que la inflación ha crecido, el poder adquisitivo a veces disminuye a lo largo de los años, el porcentaje del aguinaldo ha permanecido intacto. Y esta propuesta denominada aguinaldo digno busca modificar precisamente secuelas del COVID. Busca modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, pero hay obstáculos en el camino ya. La discusión y la votación de esta iniciativa pues están actualmente pausadas, eclipsadas por temas como precisamente el de las 40 horas de la reducción de la jornada laboral, de la que vamos a hablar en un momento también. No hay una fecha concreta para retomar el tema, tampoco para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así que si se llega a aprobar para el 2023 parece lejano, pero lo que sí es que es muy probable que se duplique el aguinaldo en México. Duplicar el aguinaldo, por cierto, sería darle un gran impulso al poder adquisitivo de los trabajadores durante esas temporadas decembrinas. Potencialmente, por cierto, ayudaría también a combatir no solamente los golpes inflacionarios, sino también a combatir la famosa cuesta de enero, si no sabemos administrar. Pero claro, como todo, hay varias voces que ya han salido en el Congreso de México a decir que esto representaría un desafío financiero considerable para las empresas, que deberían de asumir un costo laboral mucho mayor, pobrecitos, no hay que sangrarlos. Para el trabajador promedio, sin embargo, recibir el doble de aguinaldo significaría una notable diferencia en sus finanzas personales, ayudaría a la clase trabajadora que lo necesitamos más que nunca frente al costo inflacionario y frente a una de las peores redistribuciones de la riqueza, concentraciones de la riqueza en manos de unos cuantos, que se ha dado después precisamente de la pandemia. Y más allá, amigos, de gastar más en Navidad, esto representaría la oportunidad para muchos de ahorrar, de invertir, de hacer algo, de pagar sus deudas. Pero estas posibilidades pues aún están en el aire. Por eso nos encontramos ante esta propuesta que podría marcar un verdadero hito histórico en México. Imagínense por un momento que nuestro país se convertiría en uno de los pocos países en el mundo en duplicar esta prestación laboral y cómo se compararía esto con lo que ocurre en otras naciones. Fíjense, es importante regresarnos al tema que les decía en un principio de que el aguinaldo es algo que no existe en todo el mundo. México, de hecho, es uno de los pocos afortunados. Para los que nos ven de otros lugares que no son México, de lo que estamos hablando cuando nos referimos a esta palabra de aguinaldo tiene muchas formas, no solo se llama aguinaldo, pero en esencia es un bono, es un regalo que reciben por ley los trabajadores mexicanos a fin de año, que es pues una muestra de gratitud hacia los trabajadores por su desempeño durante el año,
Y este aguinaldo se formalizó legalmente desde 1970. Se convirtió en un derecho laboral, en una parte integral de la relación entre los empleados y los trabajadores, entre los empleadores y los empleados, pero desde entonces no se ha tocado, no se ha aumentado ni una sola unidad en su porcentaje. ¿Qué pasa con países con Estados Unidos o, por ejemplo, aquí en Canadá? Aquí el aguinaldo no es un derecho laboral garantizado por ley. Algunos trabajadores, pero eso depende de cada lugar en donde trabajes porque es opcional, algunos te llegan a dar en diciembre ocasionalmente algún bono a discreción de fin de año. Francamente es muy raro. Y si te lo dan es mínimo, no es algo que equivalga para nada a 15 días de trabajo o algo, ¿no? No, y te lo dan, pero no te lo dan a final de año. Por ejemplo, en la Honda dan dos, bonos de productividad. Sí. Entonces, uno te lo dan, sí te lo dan en junio. ¿Qué vendría siendo como utilidades? Un reparto de utilidades te lo dan. También depende de tu antigüedad. Entonces, si tienes poquitos meses, te van a dar una parte nada más. Si trabajaste todo el año, entonces te lo dan completo. Si trabajaste menos de un año, no vas a recibir lo mismo que el que trabajó todo el año si tú vienes entrando. Y creo que sí en diciembre dan otro. Es que Honda tiene 2 shutdowns, le llaman, porque en Canadá no son las mismas vacaciones que en México. En muchos trabajos, por ejemplo, en Amazon el primer año solo son 40 horas, es una semana de vacaciones. Ya cuando tienes más antigüedad son 80 horas, 2 semanas de vacaciones y eso es todo. Pero las 40 horas en Honda son 2 semanas al año. Es una en julio, que la planta para operaciones, y es otra en diciembre, que la planta para completamente operaciones. Esas son las primeras y ya después las que tú vayas teniendo por antigüedad te van dando más días. Muchas gracias a nuestra amiga Yesenia Castillo por tu super sticker, amiga. Muchas gracias. Así es, gracias amiga por tu apoyo al canal. Y bueno, esto aquí no es obligatorio, como en México. Como tú decías, es algo opcional y la verdad es algo muy, muy simbólico. A veces son tanto como $100 o $200 que para nada va a equivaler a una quincena. Bueno, acá no te pagan por quincena. Casi muchos trabajadores te pagan por semana, ¿no? El caso es que es por hora trabajada. Ahora, si México lograra pasar de 15 a 30 días de aguinaldo, estaríamos hablando, amigos, de un cambio sin precedentes. Porque si comparamos esta situación con otros países, por ejemplo, Brasil, en donde el aguinaldo, que allá no se le llama aguinaldo, se le llama 13º salario, que es equivalente a un mes de salario y está garantizado por ley. Fíjate, ellos ya tienen, el aguinaldo está mejor. 13º salario se llama. En Filipinas, que ellos también tienen una cosa similar al aguinaldo, pero ya le llaman Third Month Pay, que es una prestación similar. Pero duplicar el aguinaldo, como se propone en México, pues va a llevar a la prestación de decembrina pues a un nuevo nivel. Va a superar a otros países, incluso con tradiciones laborales fuertemente arraigadas. México podría, estamos hablando de posicionarse como un líder en sus prestaciones laborales, marcando un precedente muy bueno en la compensación para sus trabajadores. Y claro, a nivel macroeconómico esto también va a impactar y a duplicar el aguinaldo va a tener un impacto en la economía. Por un lado, por supuesto, va a aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores en diciembre. Esto va a representar más ventas para los comercios en estas fechas también. Una derrama económica mucho más grande y va a impulsar el consumo interno de México si se logra. Entonces, claro, también hay otra visión, ¿no? Para las pequeñas y medianas empresas que constituyen una parte crucial de la economía mexicana, también hay que decirlo, puede ser un desafío. Van a tener que tomar previsiones. Por eso es importante considerar esta perspectiva del trabajador y también pues la perspectiva del patrón, equilibrándola, pero siempre considerando que hace más de medio siglo que no se toca el porcentaje que reciben los trabajadores de aguinaldo en México. Ya es justo. Ya nos toca, ya les toca, nos lo hemos ganado y hoy nos enfrentamos a esta propuesta que de concretarse no solo va a cambiar la dinámica laboral en México, sino que también va a colocar a nuestro país
en el mapa mundial con destacados derechos laborales. Estamos hablando de un posible cambio histórico, amigos, uno que podría redefinir la relación entre los empleadores y los empleados, no solo en México, sino también podríamos convertirnos en un ejemplo a nivel internacional para otros países que pueden también seguir esta tendencia de duplicar el aguinaldo y pues buscar políticas laborales más justas, Alba. Vemos esta tendencia que a mí me parece muy buena, ¿no? Ya por lo menos estamos discutiendo la posibilidad de la reducción de las horas trabajadas. Este tema del aguinaldo son buenas noticias. Claro. Y el 20% de aumento al salario mínimo. También son muy buenas noticias, sobre todo porque dicen, sí, es que todo va a subir de precio. De por sí está subiendo. Y lo único que no está subiendo es tu sueldo. Entonces, ves cómo vas al supermercado y todo lo que antes te alcanzaba a comprar, ahora ya no te alcanza. Ahora necesitas más dinero. Pero sigues trabajando igual, sigues trabajando muchísimo y eso no se ve reflejado en tu cartera, eso no se ve reflejado en tu familia. Te cuesta igual de bastante llegar a fin de mes y dices, ¿para qué? ¿Para qué me mato trabajando si cuando voy al supermercado no puedo comprar lo que compraba hace unos meses? Porque la vida es mucho más costosa. Veía yo hace poco en redes sociales que hubo una persona que compartía un ticket de estos de los del supermercado, el recibo de lo que había comprado esta semana y decía, no, pues pagué 1,000 y pico de pesos por 4 o 5 cositas y ponía la foto y el ticket y ahí se veían los nombres de los productos y todo. Dice, pero tengo aquí un ticket de hace 3 años, por ejemplo, por la misma cantidad de dinero y el ticket era así inmenso. Tenía en la lista como 40 cosas. Dice, para los que aquí es donde nos podemos dar cuenta de la inflación tan grande que hemos tenido. Pero yo solo gano unos dólares más de lo que ganaba hace 3 años. Entonces no puede ser que los precios de las cosas están por los cielos y que mi salario está por el suelo. Y desafortunadamente eso pasa en todos lados. Luego cuando hablamos de la economía de México, por eso siempre nos empiezan a decir chairos, porque confunden la economía personal con la economía de un país. Claro. Y es cierto, todos queremos que se vea reflejado en que me alcance más el salario, en que todo esté barato, en que todo cueste lo que costaba hace mucho tiempo. Pero desafortunadamente las economías de los países están ligadas a las economías mundiales. Y en el mundo hay una inflación. Les decíamos nosotros el jueves, oficialmente Canadá está en recesión. México no está en recesión. México creció en el último trimestre. Entonces, aparentemente, Canadá está mejor económicamente, pero no, nuestra economía, la economía canadiense está en recesión, no creció. México sobre creció. todo en temas de desempeño económico. Exacto. O sea, la economía canadiense en este momento podríamos decir que en la paridad dólar canadiense, dólar norteamericano, pues es mucho, mucho mejor. Uh-huh. Pero si lo comparamos en el nivel de crecimiento, México es mucho, mucho, mucho mejor. Claro. Porque no ha sostenido el ritmo de crecimiento Canadá. De hecho, fíjate, ¿te acuerdas que te comentaba yo antier? El único país de Norteamérica, y en Norteamérica por supuesto que está México, Estados Unidos y Canadá, que está en recesión es Canadá. Uh-huh. El país de Norteamérica que más ha crecido económicamente no es Estados Unidos, es México. Sí. Y Estados Unidos se ha logrado sostener, pero lamentablemente, según datos oficiales del Banco de Canadá, pues técnicamente en este tercer trimestre ya salimos en números rojos en Canadá. Claro. Estamos en recesión oficialmente. Exacto. Entonces, pues no, yo entiendo esa parte, porque también aquí decimos, oye, eso es primer mundo, Canadá se supone. ¿Por qué la vida está tan costosa? ¿Por qué veamos tantas familias que tienen muchos problemas? Muchas familias que están en el banco de alimento y no son familias que no tengan trabajo, no son familias donde haya vicios. Son familias en donde mamá y papá están trabajando y no pueden llegar al fin de mes. Desafortunadamente, la inflación es un problema mundial y a todos los países en donde estén nos está pegando. Es cierto, a unos pega más fuerte que a otros. Por ejemplo, los millonarios esos pues, están inflando más de dinero. Claro. Los súper ricos están haciendo más súper ricos y la clase media está desapareciendo, pero a nivel mundial. Mira, hablando de eso, Alba, dice aquí Mr. Tower 64. Esto sería un golpe financiero a
a todas las empresas medianas y pequeñas. Yo difiero un poco. O sea, decir esto en un país como México, en donde el 10% de la población concentra el 79% de la riqueza nacional, mientras que el 50% de los mexicanos están hundidos en la pobreza, ¿para quién va a ser esto un golpe financiero realmente? Yo creo que en los que menos te tienes que preocupar, mi querido amigo, en estos momentos es en Don Carlos Slim o en Asunción Aramburu Zavala. Claro. Hay que preocuparnos en ese 79% de la población que hoy sufre las consecuencias de una pésima distribución de la riqueza concentrada en el 10% de los mexicanos.